ustedes a través de este medio. Nos da mucho gusto poderles saludar. Reciban un fuerte saludo de nuestra iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos y vamos a prepararnos para entonar estas alabanzas, alabar a nuestro Dios y escuchar palabra de Dios. Le invito por favor para que usted que tiene su Biblia ahí a la mano, abra por favor en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 24 versículo 1 en adelante. Damos gracias a Dios porque este día es muy especial para nosotros, ya que recordamos y celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó de la tumba, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, amén, y está aquí en medio de nosotros. Lucas capítulo 24 versículo 1 dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hasta allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta mañana al leer esta palabra? Él ha resucitado. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora. Estamos delante de tu presencia y agradecemos una vez más la misericordia, Señor, que derrama sobre nuestras vidas día tras día. Te damos gracias una vez más, mi Dios. Estamos delante de ti, celebrando, oh Señor, en esta hora la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Exaltamos tu nombre, te adoramos, te bendecimos. Pedimos por cada oyente, por cada persona que está detrás de esta transmisión. Bendícele, tócale, guárdale, sana toda enfermedad, toda dolencia. Quita, Señor, todo lo que estorbe y que podamos gozarnos unidos, alabando tu nombre en este día. Te damos gracias. Amén. Gloria a nuestro Dios.
necesario y porque ahora somos libres, es que podemos darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Él murió, cierto, pero se levantó de la tumba. Aleluya, y celebramos su victoria. Celebra con nosotros en esta hora la victoria de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, aleluya.
nuestra vida. Ha sido un honor poder acompañarte en esta hora por medio de estas alabanzas, adorar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga, o muy buenas tardes. Qué gusto y qué bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy es un día muy especial para todos los cristianos, para la iglesia cristiana, pero también es un día muy especial para todo aquel que conoce a Jesucristo en su corazón. Para mí es un gusto y un privilegio estar nuevamente con ustedes en línea. Para aquellos que nos han sintonizado por primera vez, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de Centro Cristiano Cielos Abiertos. Nos sentimos muy bendecidos que usted esté siguiendo esta transmisión. A la iglesia le queremos enviar un fuerte abrazo, un fuerte saludo de parte de sus pastores. Y en esta mañana yo creo que es un buen momento, es un buen tiempo para entrar en el consejo de la palabra de Dios. Nos hemos gozado con la alabanza, con las canciones, los cantos, pero también es importante que nosotros recordemos este evento maravilloso que hoy se celebra como el conocido Día de la Pascua. Y para ello, yo precisamente me gustaría que usted abriera su Biblia junto conmigo y me acompañara al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice la Biblia de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente este texto que tiene mucho valor para nosotros como hijos de Dios, yo he puesto por tema a este mensaje: la Pascua, el día que cambió la historia. Yo creo que es de gran importancia nosotros poder tener a consideración ciertos datos o ciertas frases de la historia. Por ejemplo, allá en el año de 1964, 1965, algunos lo datan así, precisamente se considera un cambio en la humanidad, y precisamente fue cuando Neil Armstrong pisó por primera vez la Tierra, el espacio, precisamente, o la Luna. Y recordamos esas famosas frases célebres: un pequeño paso para la humanidad, un grande paso para la ciencia. Más o menos decía así la frase que él componía. Algo que me llama la atención de este evento es precisamente que fue un evento histórico, un evento que definitivamente cambió el pensamiento de la humanidad, hacia dónde puede llegar inclusive el hombre un poco más allá. Otro de los eventos que también sucedieron por allá en el año de 1964 es un evento muy interesante que sucedió aquí en Estados Unidos, y es precisamente cuando la legislación cambió en relación al trato a los conocidos como afroamericanos. Todos conocemos esa historia, en donde la historia de los Estados Unidos dice que para ellos, para los estadounidenses de raza blanca, los afroamericanos no eran consideradas personas aptas para votar. Sin embargo, gracias a una legislación, el nuevo presidente que tomó cargo en ese tiempo dictaminó a través de la ley que ellos podían ser parte de la sociedad y poder votar. Esto me llama la atención de cómo se han convertido estos eventos en eventos importantes para la humanidad, en eventos que tienen que ver cambios en la historia. Hace unos días, recientemente, yo creo que detrás de todos estos días que hemos estado viviendo de cuarentena, hay una frase común o una frase unánime que se ha escuchado en diferentes, ya sea personalidades de la política o en diferentes personalidades inclusive de los medios masivos, de los medios de prensa, los medios digitales. Y precisamente usan una frase más o menos así, diciendo en relación a lo que se está viviendo en la actualidad: el mundo jamás volverá a ser igual. Y de hecho, esta fue una frase que dijo precisamente el doctor de la Casa Blanca, haciendo mención a que esta pandemia que se está viviendo en la actualidad ha hecho un gran cambio en la humanidad.
esta mañana o esta tarde, yo quisiera hablarte también de un cambio que hizo una gran diferencia en la humanidad. Un cambio que la palabra de Dios nos enseña, que fue el par de aguas entre el hombre y Dios en la era de la humanidad. Y precisamente fueron palabras que por así dijéramos fueron fuertes, directas, pero también fueron sin precedentes. Y fueron precisamente las palabras que dijo Juan el Bautista, conocido así en los tiempos de Jesús. Dice la Escritura que una vez que se encontraba Juan el Bautista predicando la palabra de Dios, precisamente el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del reino de Dios, dice que de mañana va Jesús y al encuentro de él usa estas palabras, precisamente las que acabamos de mencionar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hablamos del Cordero de Dios, definitivamente hablamos de algo que relaciona mucho esta palabra, y es precisamente la Pascua. Qué importante es que para nosotros, que somos cristianos, que conocemos la palabra de Dios, que guardamos nuestra vida diaria delante de Dios, este evento bíblico, histórico, real, en la actualidad y que sucedió hace miles de años, fue precisamente un evento que también cambió la historia de la humanidad. Y de eso yo te quiero hablar en esta tarde. Cómo la Pascua cambió la historia de la humanidad. Para poder hablar de la Pascua, primeramente, esta palabra se tiene que remontar a miles de años atrás y específicamente en los tiempos de los hebreos o en los tiempos del libro de Éxodo, cuando la palabra de Dios enseña y dice precisamente que Jehová a través de Moisés le da instrucciones para que el pueblo de Dios haga una celebración. Esta celebración se llamaba precisamente Pascua. La palabra Pascua, traducida por ahí, significa o básicamente se traduce a través de Pesaj. Esta palabra significa a la misma vez brincar o pasar por alto. Y sabes, fue un evento que la Biblia enseña que marcó la historia de la humanidad. No solo marcó la historia de los hebreos, no solo marcó la historia de un pueblo elegido por Dios, no solo marcó la historia de un pueblo que era esclavo de los egipcios, sino que marcó la historia que se remontó también al Nuevo Testamento. Pero para poder llegar a ello, yo quisiera precisamente hablar por qué este evento cambió la historia de la humanidad, por qué el evento de la Pascua cambió la historia del ser humano, no solo de un pueblo como mencionaba ahorita, que ahora es una nación, una gran nación, sino también espiritualmente hablando, cómo afectó la vida del hombre, cómo la impactó de tal manera que hoy por hoy, gracias a la Pascua, que se celebró en los tiempos del Éxodo y que precisamente en el Nuevo Testamento continuó con la iglesia judía y también con la iglesia cristiana, es que nosotros podemos decir, sentir, creer y manifestar que la Pascua es un evento sobrenatural, es un evento espiritual, pero sobre todo es un evento para la vida principalmente del hombre. Sabemos que la Pascua se ha convertido en muchos lugares en un evento comercial. Una coneja, una canasta de huevos, buscando los. Y a pesar de que ese ángulo comercial o ese ángulo divertido, mucha gente y mucha sociedad le da, la palabra de Dios nos enseña cuál verdaderamente es el significado de la Pascua, cuál verdaderamente es el día que cambió la historia este evento. Y yo te animo a que te quedes en esta transmisión, porque esta Pascua de la que vamos a hablar a través de la palabra de Dios cambió la historia de tal manera que así como cambió la historia de la iglesia cristiana, de los hijos de Dios, de aquellos que ahora tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, cambió la vida de aquellos que, por qué no decirlo, en algún momento no llevaban una vida ordenada, una vida en paz, una vida en bendición.
Ahora, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, gracias a la Pascua que se celebró desde los tiempos del Éxodo, es que nosotros podemos decir que esta Pascua cambió la historia de nuestras vidas. ¿Y por qué decimos que la Pascua es el día que cambió la historia? Bueno, en primer lugar, porque la Pascua está marcada de un sacrificio de sangre. La Biblia enseña en el libro de Éxodo que precisamente una vez que Dios escuchó el clamor del pueblo, a través de Moisés le dio la instrucción de que ellos deberían de ser hombres, de que ellos deberían de ser la siguiente orden. Deberían de tomar un animal, un cordero, previamente cuidado, previamente perfecto, por decirlo así, con ciertas especificaciones y ordenanzas de parte de Dios, y que deberían de sacrificarlo, y que la sangre que obviamente se iba a derramar de ese destazar ese animal, de ese animal que se iban a alimentar, precisamente la Biblia enseña que parte de esa sangre iba a ser precisamente utilizada para pintar los dinteles de la casa o de la puerta principal, y de hecho lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 7, y dice de la siguiente manera: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta orden de pintar sus casas con la sangre del cordero, los postes principales, tenía un propósito. Y era que la Biblia enseña que después de que Faraón no dejaba soltar al pueblo de Dios, iba a venir una 10ª plaga que iba a desatar precisamente un juicio divino más fuerte que las 9 anteriores. Y era precisamente que ese juicio traería muerte sobre todos los primogénitos, tanto como seres humanos, tanto como animales, dice la palabra de Dios. Pero también la Biblia enseña que la instrucción que Dios le da a Moisés, que Moisés se la da al pueblo de Dios, de utilizar la sangre y pintar los dinteles, esa era una manera precisamente de que cuando pasara el ángel de Jehová aquella noche, y al ver esa marca, al ver esa sangre, la iba a pasar de largo. No serían perjudicados, no serían afectados. Y eso nos habla precisamente de un sacrificio, de un cordero pascual, en donde precisamente su sangre iba a servir para salvar a los hebreos. ¿Sabes? Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, precisamente la carta a los hebreos, hace mención y dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Cuando nosotros decimos que la Pascua es el evento, marca el día que cambió la historia, es porque nosotros a través de la palabra de Dios encontramos que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario tuvo un impacto y tiene un impacto en la vida del corazón del hombre. Muchas personas generalmente en estos tiempos ven una película muy conocida, vaya, la más popular, La Pasión de Cristo. Una película en donde el productor Mel Gibson, precisamente en una de sus entrevistas, él decía que él intentaba acercarse lo más posible a la realidad del sacrificio de Jesús. Aun cuando esa película, pudiéramos decirlo, que contiene unas escenas o le da una imaginación muy real a cómo fue el sacrificio de Cristo, muchas personas en estos tiempos consideran cierta compasión, consideran cierto aprecio hacia Dios, compasión a sí mismos, a decir, bueno, Jesús me ama, Jesús es bueno para con la humanidad. Pero sabes, la Pascua, a través de la palabra de Dios, encontramos que fue un evento que marcó la historia a través del derramamiento de sangre. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario, que Jesucristo derramó con su propia vida, espiritualmente hablando, esa sangre se convierte en nuestra salvación. Esa sangre se convierte en aquella que nos cubre, que nos cuida, que nos da la protección divina. Porque de algo estamos seguros los hijos de Dios,
que cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial en oración, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y ocupamos la Biblia como un medio para conocer la Escritura y también poder orar con mejor entendimiento, encontramos en ella que Dios protege nuestras vidas. Dos maneras en las que la protege. Uno, la protege espiritualmente. La Biblia enseña que hay un acusador, hay un diablo, hay un demonio que diariamente busca cómo dañar, eliminar, destruir la vida del hombre. Cuando las personas a veces piensan y dicen, lo que pasa es que me está yendo mal, no puedo dormir, me tengo muchos problemas, no tengo paz en mi corazón. Todos esos son estragos de cómo el enemigo ataca la vida del ser humano. Todos esos son ataques de cómo Satanás, a través de sus mentiras, a través de sus engaños, a través del poder que tiene de parte de Dios, porque tiene un poder para dañar a la humanidad. No se desestima. Y no porque Dios se lo dé para que dañe a la humanidad. De ninguna manera. Es que su naturaleza de diablo le hace precisamente acreedor a hacer batalla espiritual sobre el mundo del hombre. Y la Biblia enseña que este acusador de nuestras almas constantemente ataca la vida espiritual, y esa vida espiritual se refleja en la vida emocional, en la vida diaria del hombre, en la vida de la relación interpersonal o la vida propia de uno mismo. Este ataque espiritual, cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón y la sangre derramada en la cruz del Calvario espiritualmente viene sobre de él y lo constituye perdonado hijo de Dios, la Biblia sí enseña que tenemos una protección espiritual. La Biblia sí enseña que aun cuando Satanás intente atacar nuestras vidas, el mismo apóstol Pablo dijo que no se pondrá o no sobrepondrá ninguna tentación más allá de la que podamos soportar. El tentador de nuestras almas tiene un límite. El tentador de nuestras almas tiene una barrera, y es por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero también hay una segunda protección, y es una protección sobre nuestra vida diaria. La vida del Hijo de Dios no se define por la suerte, no se define por las estadísticas, no se define por los pronósticos. La Pascua, el evento que cambió la historia, también nos da la protección de nuestro diario vivir. Una protección diaria en donde la Escritura dice que ángeles acampan alrededor de nosotros. Ángeles están al cuidado, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, que son administradores, son mensajeros enviados para nosotros. ¿Sabes? Muchas personas piensan que todos tienen un ángel. Yo como escucho esa frase, te ha de tener un ángel. Te voy a decir una cosa, esa expresión tan relativa, tan a la ligera, es incorrecta. Porque la palabra de Dios enseña que solamente los que tienen a Jesucristo en su corazón pueden tener esa protección divina de su diario vivir. Por eso es que cuando la gente dice, qué afortunado eres, mira, te pudo haber pasado una tragedia, no te pasó. Claro está, hay ángeles alrededor de nosotros, utilizando la prudencia, utilizando la diligencia, utilizando el temor de Dios. Dios envía a esos ángeles que protegen a sus hijos. Y de la misma manera con la que el pueblo de Dios, los hebreos, consideraron diligentemente pintar los dinteles de sus casas, consideraron diligentemente obedecer a la voz de Dios a través de Moisés, ese derramamiento de sangre nos trajo esa protección espiritual, esa protección diaria. Esa es la Pascua, el evento que cambió la historia de la humanidad. Pero ¿qué más hizo precisamente esa Pascua? A través del Antiguo Testamento encontramos en la Biblia que la Pascua, el evento celebrado en el libro de Éxodo, trajo como bendición, trajo como bien un cambio a la historia de la humanidad. Bueno, también la Biblia nos enseña precisamente que este cambio, este evento llamado la Pascua, también es una Pascua marcada del resurgimiento de una nueva vida. Y dice la palabra de Dios precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 4. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová.
Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Después de esa noche, cuando pasara el ángel de Jehová, los hebreos serían liberados, y esto marcaría una nueva vida, una nueva forma, una nueva oportunidad para vivir delante de Dios. La Biblia enseña que cuando la 10ª plaga estaba a punto precisamente de cumplirse, el juicio divino de parte de Dios, los hebreos tenían que traer a la memoria la importancia de la Pascua en sus vidas. Y es que la Pascua marcaría precisamente un resurgimiento de una nueva vida. Cuando hablamos de un resurgimiento de una nueva vida, quiero que te imagines junto conmigo 400 años aproximadamente de esclavitud. ¿Cuántas generaciones no estuvieron a la merced, al abuso, al escarnio, al dolor, a la vergüenza de Egipto? Y Dios había elegido y había escuchado la oración de su pueblo y había elegido la celebración de una Pascua para precisamente recordarle al pueblo de Dios que ese sería el resurgimiento de una nueva vida. ¿Sabes? La Biblia enseña que la Pascua es el evento que cambió la historia de la humanidad. Porque a través de ese acto, a través de constantemente recordarles a sus hijos que ellos habían sido liberados. ¿Y cómo? Bueno, la Biblia enseña más adelante que ellos, cuando estaban participando de la Pascua, les dijo la instrucción de Moisés. Y precisamente es así como lo vemos en la Biblia. Esta instrucción era constantemente recordar, traer a la memoria lo que había hecho Jehová con ellos. La promesa se cumplió. El pueblo fue liberado. El pueblo encontró a Dios que respondió la oración y el clamor de ellos. Y jamás durante ese periodo en Egipto volvieron a ser esclavos. Fueron libres, disfrutaron de una libertad. Y esa libertad, la Pascua, es ese evento importante que la Biblia enseña, que nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestras vidas jamás vuelven a ser las mismas. Suelo mencionar constantemente la importancia de la salvación en la vida del hombre. Qué importante es que el hombre venga a Dios en arrepentimiento, venga a Dios de corazón, venga a Dios buscando un cambio de vida. Llama mucho mi atención cómo están las redes sociales, los medios digitales, los canales televisivos, la publicidad en las calles, de lugares y eventos y personas que dicen que ellos tienen la solución de parte de Dios y que le pueden hacer a la gente una limpia, le pueden hacer a la gente un trabajito, un arreglito, sin temor a recordarlo a través de la palabra de Dios. De algo estamos seguros: nada de eso puede cambiar la vida de una persona. Lo único que puede cambiar la vida de una persona es saber que la Pascua, es saber que Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, es saber que el arrepentimiento de nuestros pecados, es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, puede producir en nosotros una nueva vida. La gente no cambia por casualidad. La gente no cambia porque está cansada, o perdón la palabra, porque se harta, o porque tiene suerte, o porque tuvo un golpe de fortuna. La gente cambia, la gente abandona el pecado, las drogas se cortan, los vicios se acaban. El hombre iracundo se convierte en un hombre de paz. El hombre desesperado, el hombre en ansiedad, el hombre en un estado de depresión, caen todas esas cadenas espiritualmente hablando, porque cuando viene la Pascua, el evento de la redención, de la salvación, el evento que cambió la historia, es precisamente el evento divino que tú necesitas en este momento. Me dirijo en este momento a esas personas que siguen esta transmisión y que se preguntan: ¿acaso Dios me podrá ayudar? ¿Acaso Dios podrá cambiar la condición de mi vida? No solo te lo digo, te lo garantizo, porque la Biblia enseña que todo aquel que va a Él no le echa fuera.
Porque la Biblia enseña que todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado, como dijo el salmista David, no es rechazado por Dios. Porque el mismo Jesucristo dijo: vengan a mí todos los cansados y los trabajados, y yo los haré descansar. Y no se refería a un cansancio laboral, se refería a un cansancio espiritual, a un cansancio emocional, a un cansancio en donde tu vida no puede más. La Pascua, el evento que cambió la historia en los hebreos, porque ellos seguramente con tantos años ya estaban en desesperación. Seguramente con tantos años ya estaban en impotencia, ya estaban en tristeza y en dolor. Pero ahí es en donde vemos a un Dios que cumple las promesas de su palabra. A un Dios que cumple las promesas, que Él es fiel, que Él cambia el destino del hombre. Y muchos de los que nosotros nos congregamos, de los que somos hermanos en la fe, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos constatarlo. Conocemos a un Dios de oportunidades, conocemos a un Dios salvador, conocemos a un Dios restaurador, conocemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, conocemos a un Dios que le dice al hombre: claro que existe perdón y salvación para tu vida. Los hebreos lo único que tenían que hacer era creer, recordar que ellos habían sido liberados por Jehová de los ejércitos. De algo estoy seguro en este momento: que si tú te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado, Él escucha tu oración. Sé que muchos de los que estamos mirando esta transmisión podemos traer a la memoria ese glorioso día cuando le dijimos a Jesús: ven a mi vida, ven a mi corazón, no puedo más, te recibo como mi Señor y Salvador. Pudo haber sido una oración en una iglesia, en un parque, en la cárcel, en una casa, en la calle, en diferentes lugares. Porque se nos predicó el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de un Dios que cuando escucha el corazón del hombre, toma sus palabras en serio y tiene el poder para decirle: no volverás a tu estado de adicciones, no volverás a tu estado de dolor, no volverás a tu estado de tristeza. Y hoy, esos son recuerdos en donde solamente se quedaron en un pasado, porque ahora gozamos de una nueva vida. Ahora gozamos de una oportunidad, ahora gozamos de una memoria, ahora gozamos de un tiempo nuevo, de un tiempo de refrigerio, de un tiempo de gracia, de un tiempo de bondad, de un tiempo del amor de Dios derramado sobre la humanidad, sobre nosotros. El pueblo de Dios lo único que tenía que hacer era creer que sus vidas iban a cambiar. Y la Biblia enseña que salieron de Egipto. ¿Pero qué más produce la Pascua? ¿Por qué se le conoce como el día que cambió la historia? Como cuando le dijo Juan el Bautista a Jesús: he aquí el Cordero, el que limpia el pecado de la humanidad. También al hablar nosotros precisamente de la historia, el día que cambió la historia de la humanidad, nos referimos precisamente a una Pascua marcada de promesas divinas. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Hubo una tercer orden también que Moisés les dio al pueblo de Dios, a los hebreos. Y era que esa noche que estuvieran celebrando la Pascua, que la Pascua representa simbólicamente precisamente a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Precisamente era esta. Es un dato bien extraño cuando leemos este pasaje en la Biblia, porque yo me quiero figurar al pueblo de Dios comiendo de pie, apresuradamente, porque estaba a punto de cumplirse su libertad. La Pascua representa una Pascua marcada
de promesas divinas. Esto que acabamos de leer nos enseña precisamente cómo el corazón de Dios le recuerda al pueblo que había una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Esa promesa precisamente era la que le había dado a Abraham. Y le había dicho que de él nacería una nación poderosa, una nación grande, y sería él el padre de multitudes. Pero también serían una nación bendecida. Cuando el pueblo de Dios, los hebreos, se encontraban en sus aposentos, en sus casas, por decirlo así, y estaban comiendo la Pascua de pie. Y si leíste junto conmigo, lo traduciré en un lenguaje más sencillo. Estén vestidos, tengan sus zapatos puestos, sus tenis puestos, su ropa lista, sus maletas en mano. Es porque se iba a cumplir la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que abandonarían Egipto. La promesa de Dios es que ya no habría más esclavitud. Y algo que me llama la atención de este evento que acabamos de leer es precisamente cómo el corazón de Dios nuevamente le dice al hombre: si yo te hice una promesa, yo te la voy a cumplir. Esto me habla de un Dios que cumple dos cosas en la vida del hombre. De las tantas que se cumplen, claro está, pero yo solo quiero enfocarme en relación a la Pascua. La primera, Él promete estar con nosotros. Dios jamás abandonó al pueblo de los hebreos, al pueblo judío. Jamás los abandonó. En todo momento estuvo con ellos. Pero había un cumplimiento y había una promesa que se tenía que llevar a cabo. Y esa promesa era que iban a ser libres. ¿Sabes? Cuando uno viene a Cristo, cuando Cristo es nuestra Pascua, nuestra resurrección, nuestro sacrificio, nuestra promesa, nosotros tenemos la garantía de que Dios promete estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Y esto llena de gran gozo y de gran alegría nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. El saber que tenemos y gozamos de la promesa de la palabra de Dios en nuestras vidas, de que Él promete estar con nosotros en toda ocasión. Aún cuando pases por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, decía el salmista David, ahí en el Salmo 23. Tal como le hizo la promesa a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así como las promesas que le hizo a otros reyes, sacerdotes, profetas, dándole promesas al hombre en relación a su comunión con Él, Dios promete estar con nosotros. Y aún en estos tiempos en donde estamos viviendo todavía la cuarentena, escúchame bien, Dios promete proteger tu morada, Dios promete proteger tu vida. Esto no significa, y no pienses que vamos a andar de negligentes y vamos a exponer nuestras vidas al peligro de ninguna manera. Hago referencia a que podemos descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hago referencia a que nuestras vidas delante de Dios tienen esa protección espiritual, porque Él prometió estar con nosotros. Los hebreos estaban a punto de salir de Egipto y la promesa de Dios latía en el corazón de ellos, como nunca antes había latido una promesa de Dios. ¿Por qué? Porque veían más cerca que iban a ser libres. Y cuando Dios viene a la vida del hombre, no hay una fecha de caducidad. Él rompió las cadenas, Él rompió las ataduras, Él rompió el pecado, Él deshizo lo que pudiéramos decir el derecho que tenía Satanás sobre la vida del hombre, y precisamente toma al hombre y lo abraza, lo protege, lo cuida, así como el padre al hijo pródigo, que dice que lo abraza. Hay una historia bien interesante ahí. Un día alguien me preguntó: ¿por qué habrá abrazado el padre al hijo pródigo? ¡Qué gran amor! Y le dije: a la luz de nuestra visión óptica podemos ver el amor de Dios abrazando al hombre, pero lo que sucede es que cuando un hombre en la tradición judía pedía su herencia y se le ocurría regresar, había una tradición que les daba la potestad al pueblo para apedrear a ese hombre o a ese joven en ese caso. Y cuando el padre va y lo abraza, era una manera de protegerlo y de decir:
yo lo recibo, yo lo protejo. Es mi hijo y no voy a permitir que nada le haga daño. Así es Dios con nosotros. Aun cuando nosotros podemos tener un corazón malagradecido, un corazón desagradecido, siempre vamos a encontrar la promesa de la gracia de Dios sobre nosotros. Tal como dijo el apóstol Pablo, aun cuando nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Y quiero que sepas lo siguiente: la Pascua, el día que cambió la historia de la humanidad, es esa promesa de Dios, que aunque tú posiblemente, porque yo sé que no solo nos está sintonizando la iglesia, aunque posiblemente tú te has alejado de la palabra de Dios, de tu comunión con Dios, Él ha prometido estar contigo. Y Él lo único que espera es que tú vuelvas a Él, que tú nuevamente restaures tu relación con Él. Dios no tiene la intención de que tú te pierdas, de que tú te alejes, de que tú te olvides y de que tú sientas que ya no tienes oportunidad. El corazón de Dios todavía late para que tú vengas y te reconcilies delante de Él. Así como el pueblo de Dios se iba a reconciliar nuevamente con Él, se iba a encontrar en un punto de comunión, de identidad entre Dios y Él, en donde ya no iban a ser más esclavos. De la misma manera la promesa de Dios es para ti. Yo te animo, tú que estás siguiendo esta transmisión, vuelve a Dios. La Pascua es el momento indicado para que la humanidad, para que el cambio del ser humano una vez más sea trascendental en tu vida. Esta puede ser la oportunidad, esta es la oportunidad para que vuelvas y restaures tu comunión con Dios. Pero ¿qué más tenía precisamente la Pascua que marcaba una promesa divina? Precisamente no solo era el hecho de que el pueblo iba a salir, sino que también la Biblia enseña en la carta a los Corintios que la Pascua también tenía el simbolismo, el recordatorio de que participar de ella era traer a la memoria que Cristo venía pronto. ¿Sabes? Estos tiempos se escucha mucho acerca de la venida de Cristo, porque una pandemia no es algo usual, que nos pase todos los días o que pase cada año, no. Y hemos visto un número muy alto de personas, de predicadores, de hombres de Dios, que hacen referencia a que esto puede ser el inicio del fin o de los tiempos. Aun cuando sabemos a través de la palabra de Dios que cada día se cumple la promesa de que Cristo viene por su iglesia, de algo estamos seguros, que esta promesa se cumplirá. Y este es un mensaje para todos aquellos que estamos esperando la gloriosa promesa de Jesucristo, que volverá en las nubes, como dijeron aquellos ángeles en el libro de los Hechos. Hermanos, había una frase que se decía entre los cristianos del Nuevo Testamento, de la iglesia inicial, y ellos decían Maranata, que significa Cristo viene. Esta promesa que vino sobre los judíos, este cumplimiento de la promesa, no solo de que Dios se iba a reconciliar con el pueblo, sino de que también serían libres, esto aplica para la vida de la iglesia de ahora. Cuando Cristo estaba participando la última cena o la última Pascua con sus discípulos, precisamente les dijo, este pan representa mi cuerpo. Pero también les dijo, este vino representa mi sangre. Y les dijo precisamente a través del apóstol Pablo la revelación que él recibió, y hagan esto todas las veces. Y cada vez que lo hagan, traigan a la memoria que yo vengo pronto. Ese pacto de ese sacrificio en la cruz del Calvario no solo es el pacto del amor de Dios hacia la vida del hombre, también es el pacto de que Él viene pronto por su iglesia. Es la promesa de que viene por su iglesia. Y yo quiero animar a aquellos que por alguna razón sus vidas espirituales están, ¿por qué no decirlo?, entrando en una especie de desánimo, en una especie de incertidumbre, en una especie de tristeza o de desconsuelo.
Escucha bien lo que te voy a decir, hermano mío. Nos tiene que arder el espíritu y el alma saber que la Pascua, lo que representa el cambio de la humanidad y que nuestras vidas jamás han vuelto a ser las mismas, estamos esperando lo que se le conoce la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras unos opinan que van a venir los ovnis, mientras otros opinan que va a disminuir el número de la población, la Escritura es clara cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, precisamente con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y precisamente se escuchará la voz de nuestro Señor entre las nubes, hablándole a su pueblo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y dijo, y después nosotros seremos levantados en las nubes. Este evento sí sucederá. Este evento es bíblico y claro que es para nosotros. La Pascua, el día que cambió la historia. La Pascua, el día que el derramamiento de sangre lavó nuestros pecados. La Pascua, el día que traemos a la memoria que Dios está con nosotros. Y la Pascua, el día que las promesas divinas se están cumpliendo y se van a cumplir. Es glorioso saber que nosotros podemos disfrutar de la reconciliación de Dios en todo momento. Yo te animo, yo te recuerdo, mira, si tú estás siguiendo esta transmisión y no asistes a ninguna iglesia, este es el momento oportuno. Este es el momento oportuno para acercarte a Dios en oración. Si tú estás siguiendo esta transmisión, esta predicación, y te has alejado de la iglesia, has cortado toda relación con la comunión con Dios, ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no vas a la iglesia, es más, hasta volviste a costumbres anteriores. Este es el día de reconciliación entre tú y Dios. Pero también le quiero recordar a la iglesia que este es el día en que nosotros recordamos que Cristo viene pronto. Que Cristo murió y resucitó y que el Maestro, el Mesías, nuestro Salvador, hoy más que nunca tenemos la certeza y la seguridad que Él viene por su pueblo. Yo quisiera orar, quisiera que oraras junto conmigo. Y si tú estás ahí en tu casa, vamos a hacer una oración de reconciliación, una oración de arrepentimiento, pero también una oración de ánimo, recordando en todo momento que Cristo es nuestra Pascua. Padre, en esta tarde nos acercamos delante de ti. Gracias porque tú eres aquel que derramó a través de Jesucristo, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros podemos decir que hemos sido protegidos, tenemos la protección del cielo sobre todo mal. Gracias, Señor, porque tú has sido el que nos ha traído a la memoria que sí puede haber un cambio en la vida del hombre y viene a través del perdón de nuestros pecados. Oro por todos aquellos, Señor, que por alguna razón se han alejado de la iglesia, se han apartado de tus caminos. Dios mío, restaura, vuelve el primer amor, vuelve tus caricias, tu presencia, tu gloria. Vuelve, Señor, el gozo de la salvación en sus corazones. Claro que tú les recibes con los brazos abiertos. Claro que tú les recibes en misericordia, en amor, en gracia. Pero también oro, Señor, por la iglesia en general, por aquellos que estamos conscientes que tu venida se aproxima. Espíritu Santo, sigue fortaleciendo nuestra alma para que de la misma manera que el pueblo de Dios pudo tomar la promesa de que era momento de salir y se cumplió. Tu palabra dice que salieron de Egipto. De la misma manera recordar que tú vienes pronto. Guarda nuestros corazones, Señor. Que venga el tiempo de refrigerio mayor a nuestra vida espiritual y podamos hoy más que nunca, Señor, poder decir: el Cordero Pascual, aquel que vino a hacer el cambio en la humanidad. Nosotros esperamos también a través del nuevo pacto, esperamos la venida de nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos dio mucho gusto saludarles, hermanos. Lógicamente, como tradicionalmente lo hacemos, no estamos en nuestra iglesia, pero sí estamos en espíritu. Yo les deseo, como pastor y mi esposa también,
Les deseamos como pastores que tengan un buen día, un tiempo bendecido, un tiempo de reflexión, de gozo, pero como también lo celebramos, ¿verdad? Antes como iglesia el año pasado, y sabemos que va a suceder si es que Cristo no viene el año que entra también, pero si hoy le tocó estar en su casa, disfrute de sus alimentos, disfrute de la compañía de su familia, de su matrimonio, de sus hijos, y le animamos a que en todo momento nuestra comunión con Dios siempre sea el motivo principal para seguirnos gozando. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te enviamos un saludo. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en esta transmisión donde pudimos alabar a Dios, pudimos cantar, adorar a Dios y sobre todo escuchar palabra de Dios. Deseamos que esta palabra sea de bendición no solo para ti que nos escuchaste, sino también para todas aquellas personas que podamos alcanzar por medio de la tecnología. Así es de que te invitamos para que compartas esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia, con todo aquel a quien quieras llevar un mensaje de esperanza y a quien quieras compartir las nuevas de salvación. Recuerda que también puedes seguir nuestras transmisiones y nuestras actividades por medio de Facebook, por medio de YouTube. Puedes encontrarnos en nuestra página en internet. También te invitamos para que descargues, si así lo deseas, nuestra aplicación, ya que será gratuita para ti. Estamos en estas plataformas donde tú puedes ver nuestras transmisiones y deseamos seguir siendo de bendición para tu vida. Centro Cristiano Cielos Abiertos te envía un fuerte abrazo, un saludo y que sigan estas transmisiones siendo de edificación para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, que tengas muy buen día.